Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver la tercera parte de los papas en la Iglesia y vamos a hacerlo a partir del Papa 211, Inocencio VIII, de nombre Giovanni Battista Schiavo. Nació en Génova, elegido el 12 de septiembre de 1484, murió el 25 de julio de 1492, concluyó la obra de pacificación entre los estados católicos, castigó inexorablemente el mercado de los esclavos y ayudó a Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. 212. Alejandro VI, Rodrigo Borgia, nació en Játiva, Valencia, España, elegido el 26 de agosto de 1492, murió el 18 de agosto de 1503, favoreció el descubrimiento de América, celebró el 8º jubileo en 1500, abrió por primera vez una puerta santa en San Pedro, San Pablo y Santa María Mayor. 213. Pío III, Francesco Todeschini Piccolomini, nació en Siena, elegido el 8 de octubre de 1503, murió el 18 de octubre de 1503. Aceptó su elección después de varias presiones a causa de su precaria salud. La gota le obligó a celebrar la misa de su coronación sentado. Hizo poco por la brevedad de su pontificado, que duró solo 15 días. 214. Julio II, Giuliano della Rovere, nació en Savona, elegido el 26 de noviembre de 1503, murió el 21 de febrero de 1513. Dio impulso a las artes y a los estudios y rindió fama a Roma por mérito de Rafael y Miguel Ángel. Proclamó la construcción de la Basílica de San Pedro, la más grande del mundo. 215. León X, Giovanni de Medici, nació en Florencia, elegido el 19 de marzo de 1513, murió el 1 de diciembre de 1521. No se dio cuenta y no supo oponerse al cisma causado por el exmonje Martín Lutero. Creó el Monte de Piedad para préstamos. 216. Adrián VI, de nombre Adrián Florens, nació en Utrecht, Holanda, elegido el 21 de agosto de 1522, sin que él lo supiera, mientras era obispo de Tortona. Murió el 14 de septiembre de 1523. Empezó una lucha contra quien atormentaba la iglesia y contra los turcos, pero sin resultados positivos. 217. Clemente VII, de nombre Giulio de Medici, nació en Florencia, elegido el 26 de noviembre de 1523, murió el 25 de septiembre de 1534, no supo frenar las luchas entre los católicos y la reforma luterana. Saqueos y pestes redujeron Roma a 30.000 habitantes. Enrique VIII, excomulgado, adjuró el cristianismo. Celebró el 9º jubileo en 1525. 218. Pablo III, Alessandro Farnese, nació en Roma, elegido el 3 de septiembre de 1534, murió el 10 de noviembre de 1549. Gran protector de las artes y de la cultura, nombró a Miguel Ángel arquitecto de San Pedro de por vida. En clima de contrarreforma aprobó la Compañía de Jesús, proclamó el 19º Concilio Ecuménico. 219. Julio III, de nombre Giovanni Maria Ciocchi del Monte, nació en Roma. Fue elegido el 22 de febrero de 1550, murió el 23 de marzo de 1555. Continuó abriendo el Concilio de Trento a oponerse a las teorías luteranas. Cuando subió al trono de Inglaterra, María Tudor envió un nuncio para restablecer el culto católico. Celebró el 10º jubileo en 1550. 220. Marcelo II, de nombre Marcello Cervini,
Nació en Montepulciano en italiano, Montepulciano en español. Elegido el 10 de abril de 1555, murió el 1 de mayo de 1555. Fue el último que conservó el nombre de bautismo. Trazó en la curia un signo de justicia y austeridad. Se preocupó de los pueblos rusos y mongoles. Pierluigi de Palestrina compuso la famosa Misa de Papa Marcelo. 221, Pablo IV, Gian Pietro Carafa. Nació en Nápoles, elegido el 26 de mayo de 1555, murió el 8 de agosto de 1559. Propuso la reforma de las costumbres, luchó junto con la Inquisición en contra de la herejía luterana, obligó a los hebreos en el gueto, obligó precisamente para que vivieran en un lugar donde tuvieran un reconocimiento de personas con dignidad. Tuvo como secretario a Monseñor de la Casa del famoso Galateo. 222. Pío IV. Giovan Angelo de Medici. Nació en Milán, elegido el 6 de enero de 1550, murió el 9 de diciembre de 1565. Reabrió y finalizó el Concilio de Trento. Intervino para que a Emanuel Filiberto le fuesen devueltas las posesiones del Piamonte, entrando de este modo los Saboya en la historia de Italia. Perdonó a todos los culpables. 223. San Pío V. Antonio Michele Gisliere. Antonio Michele Gisliere. Nació en Bosco, elegido el 17 de enero de 1566, murió el 1 de mayo de 1572. Para marginar la herejía propuso la cultura del pueblo, excomulgó a Isabel de Inglaterra, fue el artífice de la victoria cristiana de Lepanto contra los sarracenos, dispuso el uso del misal romano. 224. Gregorio XIII. Hugo Boncampagni. Nació en Bolonia, Italia, elegido el 25 de mayo de 1535, murió el 10 de abril de 1585, abrió seminarios en Viena, Praga, Gdansk y Japón, celebró el 11º jubileo en 1575, reformó el calendario para todo el mundo y del 4 de octubre de 1585 se pasó al 15. 225. Sixto V. Felipe Peretti. Nació en Grottammare, elegido el 1 de mayo de 1585, murió el 27 de agosto de 1590. Siguió la iniciativa de reforma de la iglesia, completó los trabajos de la cúpula de San Pedro y del obelisco de la plaza, construyó el actual palacio para hospedar más dignamente la escalera santa. 226. Urbano VII. Giovanni Battista Castaña. Nació en Roma, elegido el 15 de septiembre de 1590, murió el 27 de septiembre de 1590. Demostró índole bondadosa y caritativa, hubiera impuesto a su gobierno los decretos Tridentini, pero se enfermó de malaria, dejó todos sus bienes a obras de beneficencia, murió después de 13 días de pontificado. 227. Gregorio XIV o 14. Niccolo Sfondrati. Nació en Cremona, elegido el 8 de diciembre de 1590, murió el 6 de octubre de 1591. Hombre honesto y de naturaleza ascética, fue engañado por su consejero poco competente. Confirmó el derecho de asilo en las embajadas cerca de la Santa Sede. Excomulgó a Enrique IV, que se había puesto de acuerdo con los reformistas. Después adjuró. 228. Inocencio IX. Giovanni Antonio Facchinetti. Nació en Bolonia, elegido el 3 de noviembre de 1591, murió de repente el 30 de diciembre de 1591, logró contener una terrible epidemia de peste y combatió con gran eficacia el bandidaje y las diversas sectas interiores. 229. Clemente VIII. Hipólito Aldobrandini.
Nació en Florencia, elegido el 9 de febrero de 1592, murió el 3 de marzo de 1565. Logró la paz entre Francia y España, celebró el 12º jubileo en 1600, definió las 40 horas. El Maderno esculpió la santa de la música, Cecilia, tal como la vio en la tumba. 230, León XI. Alessandro de Medici nació en Florencia, elegido el 10 de abril de 1605, murió el 27 de abril del mismo año. Dedicado a la vida ascética, popular por su magnificencia, durante las dificultades por la toma de posesión de la sede del obispado de San Juan de Laterano, se sintió mal y murió. 231, Pablo V, Camillo Borghese, nació en Roma, elegido el 29 de mayo de 1605, murió el 28 de enero de 1621. Tuvo relaciones con Miguel Romanov de Rusia, relaciones diplomáticas, y se apeló a las naciones civiles para que cesasen las persecuciones contra los cristianos en Japón y China. Favoreció la astronomía, pero dejó condenar a Copérnico. 232. Gregorio V, o mejor dicho, 15 o 15, Alessandro Ludovici, nació en Bolonia o en Boloña, elegido el 14 de febrero de 1621, murió el 8 de julio de 1623. Durante su breve pontificado ayudó a los irlandeses y favoreció la restauración católica en Francia. Se preocupó de las misiones para las cuales instituyó la Congregación de Propaganda Fide. 233. Urbano VIII, Mafio Barberini, nació en Florencia, elegido el 29 de septiembre de 1623. Murió el 29 de julio de 1644. Trabajó en los textos sagrados, pontifical, breviario, ritual, martirologio. Galileo Galilei condenó, dijo, con todo ello se mueve. La famosa teoría de que el Sol se mueve o la Tierra se mueve en torno al Sol. Celebró el 13 o el 13º jubileo en 1625. Construyó la residencia de verano de Castel Gandolfo en Roma. 234. Inocencio X, Giovanni Battista Pamphili, nació en Roma, elegido el 4 de octubre de 1644, murió el 7 de enero de 1655. Solicitó al zar Alexio I de Rusia la exención de los servos de la tierra. Censuró el Tratado de Westfalia porque muchas ciudades pasaron bajo el dominio de los protestantes. Celebró el 14º jubileo en 1650. 235. Alejandro VII, Fabio Chigi, nació en Siena, elegido el 18 de abril de 1655, murió el 22 de mayo de 1667. Hizo lo posible por impedir la expansión del protestantismo, sobre todo en Italia e Inglaterra. Ultimó las obras de la Plaza de San Pedro, en el columnado del Bernini y las dos fuentes. 236. Clemente IX, Giulio Rospigliosi, nació en Pistoia, elegido el 26 de junio de 1667, murió el 9 de diciembre de 1669. Fue mediador en las guerras de sucesión entre Francia, España, Inglaterra, Holanda, con la paz de Aquisgrán, llamada Clementina. El columnado de San Pedro fue completado con 140 santos. 237. Clemente X, Emilio Altieri, nació en Roma, elegido el 11 de mayo de 1670, murió el 22 de julio de 1676. Intervino en la elección del rey de Polonia, obteniendo el nombramiento de Juan Sobieski, amado por sus convicciones cristianas y por haber derrotado a los turcos en la batalla de Chaemsin. Celebró el
15º jubileo en 1675. 238, Beato Inocencio XI. Benedetto Odescalchi nació en Como, Italia, elegido el 4 de octubre de 1676, murió el 12 de agosto de 1689. Suprimió los derechos de la franquicia y extirpó el nepotismo. Se opuso a la violencia de Luis XIV de Francia. Animó al rey polaco Sobieski, que derrotó a los turcos en Viena. Instituyó la fiesta de María el 12 de diciembre. 239, Alejandro VIII Pietro Ottoboni nació en Venecia, elegido el 16 de octubre de 1689, murió el 1 de febrero de 1691, nombrado por la intervención de Luis de Francia, llegó a un acuerdo sobre las 4 propuestas de la libertad galicana. Concedió ayuda al rey de Polonia y a los venecianos para luchar contra los turcos. Amplió la Biblioteca Vaticana. 240, Inocencio XII. Antonio Pignatelli nació en Nápoles, elegido el 4 de julio de 1691, murió el 27 de septiembre de 1700. Obligó a los curas, a los sacerdotes, a llevar todos los días el hábito y hacer los ejercicios espirituales. Luis XIV renunció a las proposiciones galicanas y el Papa reconoció los obispos del rey. Proclamó el 16º jubileo en 1700. Ayudó a las misiones en Asia. Clemente XI. Giovanni Francesco Albini nació en Urbino, Italia, elegido el 8 de diciembre de 1700. Murió el 19 de marzo de 1271. Cuando supo de su elección, la aceptó después de 7 días para estar seguro de su legitimidad. Era un hombre culto y amante de las artes. Enriqueció con antiguos códices o códigos orientales la Biblioteca Vaticana. Terminó el 16º año santo en 1700. 242, Inocencio XIII. Michelangelo dei Conti nació en Roma, elegido el 18 de mayo de 1271, murió el 7 de marzo de 1724. Confirmó al clero francés que no lo había aceptado, la bula Unigenitus, y que no había aceptado esta bula, la bula, repetimos, Unigenitus. Intervino enérgicamente en la Iglesia de España, envió 100.000 escudos a los caballeros de Malta para luchar contra el Islam. 243, Clemente, 243, Benedicto XIII, Pietro Francesco Vincenzo María Orsini, nació en Gravina, Puglie, elegido el 4 de mayo de 1724, murió el 2 de marzo de 1730. Se ocupó principalmente del magisterio espiritual. En ocasión del 17º año santo, celebrado en 1725, inauguró la espléndida escalera de Trinidad de los Montes en Roma. Canonizó a San Luis Gonzaga y a San Estanislao, patrón de Polonia. 244, Clemente XII o XII, Lorenzo Corsini, nació en Florencia, elegido el 16 de julio de 1730, murió el 6 de febrero de 1740. No se ocupó de las varias guerras de aquella época, prohibió el juego del loto. Los primeros números que salieron, el 56, 11, 18, 6. Fundó en Nápoles un instituto para los jóvenes chinos. 245, Benedicto XIV o Benedicto XIV. Próspero Lambertini nació en Bolonia, elegido el 3 de agosto de 1740, murió el 3 de mayo de 1758, fue uno de los papas más inteligentes del siglo, propagó junto con San Leonardo la devoción del Via Crucis y celebró el 18º año santo en 1750. Continuó los retratos de los papas en la Basílica de San Pablo en Roma. 246, Clemente XIII, nació en Venecia, elegido el 16 de julio de 1758,
Murió el 2 de febrero de 1769 misteriosamente. Su pontificado se caracteriza por el iluminismo, riguroso pero fiel el espíritu de su conservador. Fue apreciado por muchos estados católicos donde se eliminaron algunos derechos seculares de la Iglesia. 247, Clemente XIV, Giovanni Vincenzo Antonio Lorenzo Ganganelli. Nació en San Arcángel, Rímini, elegido el 4 de junio de 1769, murió el 22 de septiembre de 1774. Reanudó nuevas relaciones con los reinos de los países católicos, fundó el Museo de las Epígrafes, denominado Clementino, modificó el reglamento del coro de la Capilla Sixtina. 248, Pío VI, Giovanni Angelo Braschi, nació en Cesena, elegido el 22 de febrero de 1775, murió el 29 de febrero de 1799, celebró el 19º jubileo en 1775. Obligado a romper con Francia, tuvo que pagar grandes cantidades de dinero y dar varias obras de arte. Napoleón conquistó Roma e hizo detener al Papa. Hizo fundir la campana de San Pedro de 2 metros de diámetro. 249, Pío VII, Barnaba Gregorio Chiaramonti, nació en Cesena, elegido el 21 de marzo de 1800, murió el 20 de agosto de 1823. Obtuvo por voluntad de Napoleón el concordato que mejoró la situación de la Iglesia en Francia. Coronó al emperador Napoleón en París, que por desacuerdos lo excomulgó. Creó la bandera pontificia blanca y amarilla. 250, León XII, Aníbal de la Genga, nació en Genga, Spoleto, elegido el 5 de octubre de 1823, murió el 10 de febrero de 1829, confirmó el orden de los jesuitas o la Compañía de Jesús y quitó del índice las obras de Galileo. Celebró el 20º año santo en 1825, reconstruyó la Basílica de San Pablo que se había incendiado. Fueron destruidos muchos frescos de la iconografía pontificia. 251, Pío VIII, Francesco Saverio Castiglioni, nació en Cingoli, elegido el 5 de abril de 1829, murió el 30 de noviembre de 1830. En Italia empezaban las sociedades secretas. De mentalidad clara y abierta, trató con el sultán en favor de los armenios. Se inicia en su época el Correo Vaticano. Dio impulso a las misiones en el resto del mundo. 252, Gregorio XVI, Bartolomeo Alberto Mauro Cappellari, nació en Belluno, elegido el 6 de febrero de 1831, murió el 1 de junio de 1846. Se apoyó en las potencias de la Santa Alianza, Austria, Prusia y Rusia, para gobernar los estados pontificios. Llevó la mayor edad a 21 años. Fundó el Museo Egipcio y Etrusco. 253, Beato Pío IX o noveno, de nombre Giovanni Mastai Ferretti, nació en Senigallia, elegido el 21 de junio de 1846, murió el 7 de febrero de 1878, celebró el 21º año santo en 1875, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María en 1854 y la infalibilidad papal durante el Concilio Vaticano I en 1870. Ese mismo año marca el término del poder temporal de los papas cuando Roma pasa al Reino de Italia como capital. 254, León XIII, Gioacchino Pesci, nació en Carpineto, elegido el 3 de marzo de 1878, murió el 20 de julio de 1903. Publicó la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, que trata del trabajo y la política social, así como de la dignidad humana y de los derechos de los trabajadores, y llega a decir que hay de aquel patrón que no pague
el salario a tiempo o que lo retenga, o el salario justo a sus trabajadores, porque es un grito que llega hasta el cielo a oídos de Dios. Fue el primer papa que fue captado en film, en película. Celebró el 22º año santo y San Pedro fue iluminado eléctricamente por primera vez. Me refiero a la Basílica de San Pedro. 255, San Pío X, Giuseppe Sarto, nació en Riese, elegido el 9 de agosto de 1903, murió el 20 de agosto de 1914, concluyó el Código de Derecho Canónico. Inicia la publicación del Acta Apostolicae Sedis, Acta Apostolicae Sedis, que contiene leyes, documentos en el texto integral. Estableció la elevación de la hostia y del cáliz. 256, Benedicto V, 15 o 15, Giacomo della Chiesa, nació en Génova, elegido el 6 de septiembre de 1914, murió el 22 de enero de 1922. Los estados con sede diplomática cerca de la Santa Sede aumentó de 14 a 27, entre los cuales se incluye Inglaterra, que le había abolido hacía 3 siglos, beatificó a Juana de Arco, fundó la Universidad del Sagrado Corazón. 257, Pío XI, Achille Ratti, ejerció su ministerio papal o pontifical del 6 de diciembre, o mejor dicho, el 6 de febrero de 1922 al 10 de febrero de 1939. 258, Pío XII, Eugenio Pacelli, nació en Roma, elegido el 2 de marzo de 1939, día de su cumpleaños, 63 años, murió el 9 de octubre de 1958, luchó contra la persecución del marxismo. En la cripta debajo de la Basílica de San Pedro descubrió la tumba del santo. Celebró el 24 o el 24 año santo en 1950 y proclamó el dogma de la Asunción de María. 259, Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, nació en Sotto il Monte, Bérgamo, bajo el monte, elegido el 28 de octubre de 1958, murió el 3 de junio de 1963 con su bula Humane Salutis, proclamó el 21º Concilio Ecuménico Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, el tema del concilio, vida, liturgia o vida litúrgica, relaciones sociales, la Iglesia y el mundo moderno, fue canonizado. Es considerado como el Papa bueno y el Papa de la sonrisa. 260, Pablo VI, Giovanni Battista Montini, nació en Concesio, Brescia, elegido el 21 de junio de 1962, murió el 6 de agosto de 1978. Guió el Concilio Vaticano II en su segunda etapa y lo finalizó el 8 de diciembre de 1965. Celebró el 25º año santo en 1975. Ha sido el primer papa en viajar fuera de Europa. Creó el sínodo episcopal y escribió Evangelii Nuntiandi sobre las misiones y sobre la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. Es el Papa que dijo en una catequesis el 15 de noviembre de 1972, el humus de Satanás ha entrado en la Iglesia para decir que el mal actúa en todas partes. Asimismo, definió al demonio como un ser real, personal, espiritual, perverso, pervertido y pervertidor, que todo cristiano debe tener cuidado estando unido a Cristo por la gracia sacramental y por la oración diaria.
261, Juan Pablo I, Albino Luciani, nació en Forno di Canale, Belluno, elegido el 26 de agosto de 1978, murió el 2 de septiembre de 1978, fue el primer papa de imponerse un doble nombre. No quiso la ceremonia de la coronación, reinó 33 días, murió de infarto, se le llamó el Papa de la Sonrisa. 262, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, nació en Wadowice, Polonia, elegido Papa el día 16 de octubre de 1978. Es el primer Papa no italiano en 455 años desde Adriano VI. Teólogo, escritor y poeta, promulga la edición típica de la Neovulgata de la Biblia. Juan Pablo II se encuentra con el patriarca ortodoxo Demetrio I, invitado a hablar en la ONU el 2 de octubre de 1979. Peregrino ecuménico, es el primer papa en haber viajado casi todos los estados del mundo. Durante una audiencia en la Plaza de San Pedro en Roma, fue gravemente herido en un atentado con arma de fuego el 13 de mayo de 1981. El Papa reconoce que su recuperación fue por intervención de la Virgen de Fátima. Una de las balas había atravesado su cuerpo por el vientre. Promulgó el nuevo Código de Derecho Canónico. Declara abierto el segundo año santo extraordinario de la redención el 25 de marzo de 1983 al 22 de abril de 1984. El 18 de febrero de 1984 suscribe la revisión del Concordato. 11 de febrero entre la Iglesia, entre la Santa Sede e Italia. En signo de reconciliación en la sinagoga de Roma, abraza al rabino de la comunidad hebrea. El 13 de abril de 1986. En Asís ruega por la paz junto con los exponentes de las mayores religiones del mundo. El 27 de octubre de 1986. Presencia el Parlamento Europeo el 11 de octubre de 1988. Ha creado nuevos cardenales y emanado los sínodos de los obispos. Recibió en el Vaticano el presidente del Soviet Supremo de la URSS, Gorbachev, el 1 de diciembre de 1989, quien ha reconocido el papel trascendental del Santo Padre en los dramáticos cambios ocurridos en Europa del Este. Con el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, sus numerosas encíclicas y enseñanzas, ha fundamentado y orientado la verdadera interpretación del Concilio Vaticano II. Guió a la Iglesia en el gran jubileo del año 2000. Es considerado el Papa de la familia porque se ha expresado a favor de la familia, sobre todo en familiares consorcio. 263. Benedicto XVI o Benedicto XVI. Joseph Ratzinger. Nació el 16 de abril de 1927 en Marl am Main, Baviera, Alemania, en una familia tradicional de campesinos. Participó como soldado del ejército alemán en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Cursó estudios en la Escuela Superior de Filosofía y Teología en Freising y en la Universidad de Múnich. En 1951 se ordenó sacerdote, obteniendo el doctorado en teología 2 años después. Desde 1952 fue encargado de dogmática y teología en Freising. Posteriormente, profesor ordinario en Bonn, Münster, Tubinga y Ratisbona, donde también fue vicepresidente de esa universidad. Si algo le marcó fueron las protestas de mayo del 68, frente a las que se alzó como un defensor de la fe frente al marxismo y el ateísmo creciente de la juventud. El nombre de Ratzinger aparece en todas las polémicas dentro de la Iglesia Católica para frenar los intentos de reforma de sus colegas más progresistas. En Alemania, por ejemplo, su nombre va ligado al pulso que mantuvo el cardenal Karl Lehmann, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, en torno al debate sobre el aborto.
En 1977 comenzó a ejercer como arzobispo de Múnich-Freising, llegando ese mismo año a cardenal de la mano de Pablo VI. Ratzinger fue uno de los máximos valedores, mejor dicho, para que Karol Wojtyła se alzase proclamado papa. Quizá por eso acompañó a Juan Pablo II hasta el final de su papado, ejerciendo siempre de guardián de la doctrina, puesto que ejerció oficialmente desde 1981, cuando fue nombrado prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Desde entonces fue también presidente de la Comisión Teológica Internacional y de la Pontificia Comisión Bíblica. Desde 1986 presidió la comisión encargada de elaborar el Catecismo de la Iglesia Católica, autor de numerosas publicaciones, entre las que destacan El Nuevo Pueblo de Dios y Teoría de los Principios Teológicos. El 19 de abril de 2005 se convirtió en pontífice de la Iglesia Católica después de un día y medio de deliberaciones del cónclave. Gobernó la Iglesia Católica bajo el nombre de Benedicto XVI. 264. Francisco, Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia modesta, hijo de un trabajador ferroviario de origen piamontés, italiano, Mario Bergoglio, y de Regina, ama de casa. Heredó de su padre la pasión por el Club de Fútbol San Lorenzo. Cursó estudios en la Escuela Secundaria Industrial ENET número 27 Hipólito Yrigoyen, recibiendo el título de ingeniero químico. Vive con un pulmón desde los 20 años, cuando se sometió a una operación. Sin embargo, salvo limitarle un poco su capacidad respiratoria, no le afecta a su calidad de vida. A los 21 años decidió convertirse en sacerdote u ordenarse sacerdote porque sintió el llamado de Dios. El 11 de marzo de 1958 se unió al noviciado de la Compañía de Jesús, ingresando en el seminario del barrio Villa Devoto. Obtiene una licenciatura en filosofía y estudia humanidades en Chile. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, para posteriormente decantarse por la teología en el Colegio San José, en San Miguel. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Desde entonces realizó una larga carrera dentro de la Compañía de Jesús, de la cual llegó a ser provincial desde 1973 hasta 1979. Durante la dictadura militar argentina, procuró mantener a toda costa la unidad del movimiento jesuita, influenciado, y mejor dicho, porque no fuera influenciado o se viera afectado por la teología de la liberación, bajo la consigna de mantener la no politización de la Compañía de Jesús. Se trasladó a Alemania para obtener su doctorado y a su regreso retomó la actividad pastoral como sacerdote en la provincia de Mendoza. Fue consagrado obispo titular de Auca el 20 de mayo de 1992 para ejercer como uno de los 4 obispos auxiliares de Buenos Aires. Posteriormente fue obispo coadjutor de la misma el 3 de junio de 1997. Recibió el cargo de arzobispo de Buenos Aires el 28 de febrero de 1998. Por entonces no vivía en el Palacio Cardenalicio, sino en un piso normal y corriente. Iba a trabajar todos los días en autobús y se hacía la comida. Se preparaba sus propios alimentos. Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal del título de San Roberto Bellarmino. Además es primado de la Argentina. Tras al menos 4 votaciones y 2 fumatas negras, los 115 cardenales electores inclinaron la votación a su favor y el 13 de marzo de 2013 fue elegido el Papa 266. Se impuso el nombre de Francisco I
convirtiéndose en el primer papa latinoamericano y el primer miembro de la Compañía de Jesús en dirigir la Iglesia Católica. La fumata blanca se alzó sobre el cielo de Roma a las 17 horas, o a las 19 horas, mejor dicho, con 8 minutos, 7 con 8 de la tarde. Hasta aquí en esta amplia y al mismo tiempo breve exposición sobre los papas de la Iglesia, la historia del papado. Nuestra fuente ha sido el Anuario Pontificio, ustedes lo pueden constatar, y agradezco a todos ustedes su amable atención, que al conocer la historia de los papas logremos comprender que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, fundada por Jesucristo, que tuvo como primera piedra o como piedra angular a Jesucristo y después como su vicario a Pedro, hasta nuestro momento, hasta el Papa actual Francisco. Y notitia veritatis proficere pax et bonum.